Buenas tardes, mi nombre es José Ricardo Archila Dueñas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP, sede Sogamoso. El presente del trabajo final para la materia Arquitectura de Computadores. Máquina secuencial de von Neumann. La mayoría de computadores modernos aún utilizan este tipo de arquitectura creada en 1940. Se refiere a la organización de un computador a partir de 4 componentes o sesiones principales, que podemos observar el modelo original de von Neumann, que contaba con la memoria, la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los dispositivos de entrada y salida. Las características son que los datos y programas que almacenan en una misma memoria de lectura y escritura. Los contenidos de esta memoria se direccionan indicando posición sin importar su tipo. Su ejecución era secuencial salvo que se indicara lo contrario. Y el lenguaje que utilizaba era binario. La unidad de memoria principal es el área de almacenamiento. Se encarga de almacenar las instrucciones que realizan las unidades de control al ejecutar un programa y los datos a procesar. La unidad aritmética lógica es la encargada de las operaciones elementales como son la suma, la resta y además de las operaciones lógicas. Contiene la unidad de procesamiento central, que es la que procesa los datos de la memoria y los dispositivos de entrada y salida. La unidad de control contiene registros de instrucciones y un contador de programas. Los sistemas de entrada y salida son los encargados de la comunicación con el exterior a través de sus periféricos. Las ventajas que contiene es que el código es automodificable, la arquitectura es fácil de diseñar, las instrucciones y datos recuperados en forma secuencial. Las desventajas es que las instrucciones ocupan más de un byte, lo que indica que para poder realizar la lectura completa tiene que emplear varios ciclos de reloj. Además, la velocidad de operación es muy lenta, por causa de un bus único que transporta tanto los datos como las instrucciones. Se puede decir que una computadora está formada por tres partes fundamentales, aunque una de ellas es subdividida en dos partes no menos importantes. En esta gráfica se pueden mostrar dichas partes, llamadas genéricamente unidades funcionales, debido a que desde el punto de vista funcional son independientes. Evolución de los microprocesadores. En 1971 se crea el primer procesador, el Intel 4004. En 1972 fue creado para la terminal Datapoint el Intel 8008. En 1974 se crea el CSMP por National. En 1974 fue la CPU de la primera computadora personal, el Intel 8080. En 1975 el Motorola 6800 fue el primero con contar con un registro índice. En 1976 el Z80 es un microprocesador de 8 bytes basado en el Intel 8080. En 1978 el microprocesador de 16 bytes Intel 8086 y 8088. En 1989 el Intel 8286 podía ejecutar todo el software. En 1985 el Intel 8386 contaba integrados en él 275.000 transistores. En 1985 el BAX 78032 contaba con un chip de 32 bytes. En 1989 aparece el Intel 8486. En 1991, superando la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel con menor costo, aparece el AMD AMX86. En 1993 aparece el PowerPC 601
de 32 bits con 50 y 62 MHz. En 1993, capaz de ejecutar dos operaciones simultáneamente, sale al mercado el Intel Pentium. En 1994, el PowerPC 620 contaba con 64 bits. En 1995 aparece el Intel Pentium Pro. En 1996, AMD 45, el primer procesador de AMD. En 1996 saca del mercado el Intel Pentium, el AMD K6. En 1996, el AMD K62 de 250 nanómetros, superior a los otros en tareas de coma flotantes. En 1997, con 7.5 millones de transistores y mejor rendimiento, aparece al mercado el Intel Pentium 2. En 1998, el Intel Pentium 2 Xeon sale al mercado. En 1999, de bajo costo, aparece el Intel Celeron. En 1999, AMD Athlon K7. En 1999, con 70 instrucciones nuevas, aparece el Intel Pentium 2. En 1999, amplían las fortalezas con 4 estaciones, el Intel Pentium 3 Xeon. En el año 2000 aparece el Intel Pentium 4. En el 2001 sale al mercado el AMD Athlon XP. En el 2004 aparece el Intel Pentium 4 Prescott. En el 2004 el AMD Athlon 64 sale al mercado con un procesador de 64 bytes. En el 2006 aparece el Intel Core Duo. En el 2007 el AMD Pioneer contaba con 3 y 4 nuevos núcleos. En el 2007 Intel Core Nehalem aparece al mercado. En el 2011 Intel Core Sandy Bay. En el 2011 AMD Fusion. 2012 sale al mercado el Intel Core G-By. En el 2013 aparece al mercado con mejoras para procesadores de tercera generación, el Intel Core Advance. Sistemas numéricos. Los sistemas numéricos que contamos son el decimal, que son en base 10, con los símbolos que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los sistemas binarios, que son en base 2, con símbolos 0 y 1. 0 significa apagado y 1 encendido. Son muy utilizados en las computadoras. Los sistemas hexadecimal de base 16, con símbolos que son el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D y E. Vamos a pasar un número decimal a binario, el 65. Para realizar esta operación tenemos que dividir 65 en 2 y nos da un resultado como 1, de 1. Esto, la operación que realizamos lo volvemos a hacer en 2, dividiendo 2 y así sucesivamente. El residuo que tenemos lo pasamos aquí en esta parte.
Empezamos del último hacia el primero, que nos daría 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces sería 1, 0, 0, 0, 0, 1 de base 2. Binario decimal. Tomamos el primer número y lo multiplicamos por 2 a la 0, y así en forma ascendente. Por ejemplo, el primero sería 1 por 2 a la 0, el que le seguía sería 0 por 2 a la 1, el otro iría 1 por 2 a la 2, luego 2 por 2 a la 3, y así sucesivamente. Estos resultados los sumamos y ya tenemos el número decimal con base 10. Hexadecimal a decimal. La conversión de hexadecimal a decimal, tenemos que tener en cuenta esta tabla. Para pasar a 2F7 hacemos algo similar a lo anterior. Tomamos el último número 10 y lo multiplicamos por 16 a la 0, y el que le sigue por 16 a la 1, 16 a la 2 y 16 a la 3. Estos resultados los sumamos y tenemos el número decimal o de base 10. De decimal a hexadecimal. Tenemos el número 1235, lo dividimos en 16. Este 77 lo dividimos en 16 y estos resultados nos dan el código hexadecimal. Es igual que en código binario, empezamos con el último número 4 de 5 y es el código hexadecimal. De hexadecimal a binario. Vamos a convertir 9F2 hexadecimal a binario. Tenemos el 9, la F y el 2. Aquí venimos a la tabla. Hexadecimal en el 9 da 1009. Damos 1009 F, que es 1111, 1111, y 2 en hexadecimal tenemos que es 0010, 0010, y los pasamos, agrupamos agrupamos los números que nos dio y tenemos el número binario. De binario a hexadecimal, vamos a convertir el número binario 11101001102 a hexadecimal. Empezamos de derecha a izquierda tomando los últimos 4 números, que sería 0110. Luego tendríamos que tomar el número siguiente, que sería 0101, y por último el restante, que sería 11. Observando en la tabla estos números, tendríamos que 010 en hexadecimal es 6. 0101 en hexadecimal sería up, y 11 en hexadecimal sería 3. Así tendríamos el número 3A6 en base 16. Registros de uso general. Registros de procesador 8086. Contiene 14 registros de 16 bits, de los cuales unos pertenecen a la unidad de ejecución, que son los de uso general, los otros a la unidad de interfaz de uso. Los de uso general se dividen en 3 grupos. Grupo de registros de datos son los de 16 bits, se pueden dividir en su parte baja y alta, que son AX,
registro acumulador, y este se divide en AH en la parte alta y AL en la parte baja. BX es el registro de base y se divide en BH y BL y es utilizado para direccionamiento de memoria. CX es el registro contador y se divide en CH y CL. Se utiliza como contador de almacenamiento de datos. DX es el registro de datos y se divide en DH y DL. Es utilizado para almacenar datos de 16 bits. Grupo de apuntadores. Estos no se pueden dividir y están conformados por IP, puntero de instrucciones, SP, puntero de pila, BP, puntero de base, SI, puntero de índice, DI, puntero de destino. Grupo de registros de segmentos, que son CS, registro de segmento de código, DS, registro de segmento de datos, ES, registro de segmento extra, SS, registro de segmento pila. Además consta con unos registros de estado de 16 bits, aunque algunos no se utilizan con y son SF indicadores de silos, XF indicadores de cero, DF indicadores de paridad, CF indicadores de caracteres, AF indicadores caracteres auxiliares, OF indicadores de desbordamiento, DF indicadores de direccionamiento, IF indicadores de interrupción, TF indicadores de trap. Proceso y avance de la tecnología de semiconductores, arquitectura CISC, arquitectura RISC. La arquitectura RISC es énfasis en el software, en cambio la CISC es énfasis en hardware. RISC incluye el multirreloj de instrucciones reducida y CISC solo reloj de instrucciones complejas. RISC tiene interregistros, cargas, almacenan, incorporan instrucciones. En cambio la CISC, la memoria a memoria, carga y almacén son las instrucciones independientes. En RISC cuenta altos ciclos por segundo, tamaño de códigos pequeños. En cambio la otra, los ciclos bajos por segundo, tamaños de códigos grandes. Los transistores usados para almacenar instrucciones complejas en las RISC y en CISC basan más transistores en registros de memoria.